todas y todos los presentes. Mi nombre es Álvaro José Reyes Solarte, estudiante de la Universidad del Cauca, cursando 10º semestre de la misma. En este momento haré las veces del coordinador del foro relacionado con la violencia es el principal constitutivo en la sociedad colombiana. Trabajo presentado por el estudiante Yomaro Reyes Solarte y el estudiante Edito Marroquín Solís de la ESAP, Escuela Superior de la Administración Pública, dirigido al docente Luis Eduardo Trujillo Noguera. El foro se desarrollará de la siguiente forma: el estudiante Yomaro Reyes Solarte acompañará al grupo A y el estudiante Edito Marroquín Solís acompañará al grupo B. El grupo A estará conformado por el concejal Gustavo Mozorongó, por el líder juvenil José Joaquín Araragua Sá y por el estudiante Yomaro Reyes. El grupo B estará conformado por el estudiante Edito Marroquín y por la presidenta comunal Maribel Güell. Se hará el debate sobre las siguientes preguntas, teniendo en cuenta de que cada pregunta tendrá la duración de 1 minuto por grupo. La primera pregunta es: ¿qué es la violencia social en Colombia? Iniciamos con el grupo A. Muchas gracias a todos y todas por el espacio. Con respecto a la pregunta, creo que la violencia social en Colombia se está categorizada o se tiene presente como todas aquellas situaciones que se han presentado dentro de nuestra población en una línea de tiempo en donde se ha dimensionado diferentes actores que seguramente han podido permear la tranquilidad de nuestro país, y esa violencia social seguramente ha dejado flagelos bastante importantes y se ha confugado con otros accionales del país, como los asuntos políticos, los asuntos religiosos, culturales, entre otros. Entonces creemos que esa violencia social que se ha generado en nuestro país tiene unos tintes de fondo políticos, otros con esencia y ambiciones de poder, y por último hay un elemento importante, que es esa violencia social que atraviesa Colombia desde el siglo XIX, a mediados de 1980 hacia acá, ha tenido una participación bastante importante del conflicto armado, también relacionado con el narcotráfico. Muchas gracias, estudiante Yomaro. Recibo la palabra el concejal Eduardo Guzmán. Gracias, moderador. Pues buenas tardes para todos. Yo diría que la violencia en Colombia es todas esas situaciones a las que nos ha orillado en diferentes oportunidades el Estado colombiano. Un Estado colombiano que no es garantista y que tampoco hace presencia en los diferentes territorios. Es un Estado que obliga a que el ciudadano de una u otra manera tenga que rebuscar las formas de subsistir y de salir adelante. Esa falta de oportunidades, esa falta de inversión social y sobre todo la falta de presencia en el territorio permite que entre los mismos ciudadanos empecemos a atacarnos y enfrentarnos entre sí, buscando la forma de subsistir y sacar adelante nuestras familias. Entonces la violencia es las situaciones a las que nos orilla el mismo Estado por la ausencia de este en el territorio. Muchas gracias, concejal. Bueno, yo digo que la violencia social es la suma de esos factores que decía aquí el compañero. Primero, la desigualdad. Segundo, el abandono del Estado. Y consecutivo a esto, pues tenemos como resultado la violencia social. No es nada más y nada menos que el resultado de las acciones del mismo Estado hacia el pueblo. Muchas gracias, líder José Joaquín. Seguimos con el grupo B. Cedemos la palabra a la presidenta Maribel. Ok, pues de lo que podemos leer desde nuestra base comunitaria y social, analizamos que
La violencia en Colombia se genera a partir del dominio del poder económico y político. En ese sentido somos nosotros, la comunidad, la base social, los que llevamos la peor parte. Por eso es necesario reconocer que el mayor vulnerador de la base social es el Estado. Muchas gracias, Presidenta. El estudiante José Víctor Marroquín. Sí. Sí, compañeros. Está rojo. Sí, compañeros. Sí, a ver. Primero que todo, pues, saludo de manera especial a todos mis compañeros, concejales, compañeros. En su efecto frente a la violencia, podemos mirar que esta violencia hace muchos siglos viene presentándose en este país, básicamente por la invisibilidad del Estado, digamos, hasta nuestra comunidad y la sociedad civil, que viene de pronto permeando, digamos, en ciertos casos, digamos, los modelos económicos, no escuchar, digamos, acciones de las personas, pues, de que aún tienen la elección de cómo reclamar algunas acciones de este país. Yo pienso que esto aquí en este país son acciones que realmente han sido negativas, pero también podemos mirar que hay varios componentes de problemas sociales. Básicamente, el generador de la violencia ha sido el Estado. Yo pienso que ese es el principal generador de violencia en este Estado por muchas acciones. Desigualdad, no escuchar, invisibilizar a la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La segunda pregunta es: ¿cuál es el origen de la violencia en Colombia? Damos inicio con el grupo B. El origen de la violencia en Colombia, yo creo que me adelanté también responder en la primera pregunta porque creo que va muy acorde, porque el origen se da por ese dominio del poder económico, político, y eso ha generado que se sostenga y se vuelva perenne en el tiempo y en la historia, donde, como decía en la primera pregunta, los que llevamos la peor parte somos la base social. Y en ese sentido, el gobierno nacional nunca ha dado garantías para que las víctimas del conflicto y la base social puedan gozar de un bienestar colectivo que le permita trascender y apoyar el mismo Estado. Nunca nos han dado esa oportunidad. Por eso se ha dado siempre en la historia de Colombia esa vulneración de derechos constantes que tenemos la sociedad civil, y por eso el dominio y la conservación de ese poder económico y político están inmersos en ese ejercicio de mantenerlo y sostenerlo desde la base ilegal y legal. Entonces, es como mi apreciación. Muchas gracias. Damos parte al grupo A. Creo que es importante resaltar que también da origen a esta situación, a las diferentes situaciones de violencia, principalmente desde el Estado, cuando desde los diferentes escenarios de poder público, pero también desde las diferentes organizaciones políticas, llegan hacia el punto de la confrontación con la lucha de poderes. Entonces, creo que inicia la violencia en Colombia a raíz de esa lucha de poderes, ese esfuerzo constante entre los dos bandos, que inicialmente se tiene presente que el Partido Liberal y el Partido Conservador, por esa disputa por el poder en nuestro país. Entonces creo que de ahí parte la violencia en nuestro país, porque hay unos desequilibrios de poderes, hay unas responsabilidades que no se respetan, como por ejemplo cuando se violenta la Constitución o se violentan todas las normas y reglas establecidas para desequilibrar al otro. Entonces creo que de ahí parte la violencia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Contéstela
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que el origen de la violencia en Colombia parte desde la inequidad social. Cuando nosotros observamos que un Estado como el nuestro, un Estado colombiano, le brinda más garantías al que tiene poder, al que tiene riquezas, a los terratenientes, y le brinda menos oportunidades a la base social, a la persona de a pie, al que tiene que rebuscarse cómo sostener esa economía que lleva pues el dinero y el sustento hacia sus hogares, ahí observamos una inequidad. Y cuando el gobierno no brinda las garantías para solucionar las diferentes problemáticas que se presentan entre comunidades, pues es el Estado el que nos tiene sometidos a ese olvido y a ese abandono, la falta de su presencia y la falta de hacer valer la constitución política, donde le indica que él o la persona que nos esté gobernando deja de gobernar para un grupo porque es el representante de todo el territorio colombiano, y así no lo asume. Ahí se genera violencia también, y se genera también un estallido social cuando el Estado colombiano no cumple los compromisos pactados y que por ley la Constitución así lo obliga a ejercerlo como mandatario del territorio nacional. Muchas gracias, concejal. La tercera pregunta es: ¿cuáles han sido los principales efectos de la violencia en Colombia? Iniciamos con el grupo A. Muchas gracias. Claro, uno de ellos es la vulnerabilidad que hoy viven los pueblos, algunos sectores de nuestro país. Claramente vemos cómo es de desequilibrio social, vemos la poca inversión, el poco avance de las comunidades. Creo que esos han sido esos efectos que se han causado. También vemos el atraso social, el atraso político, el atraso administrativo, el poco avance de los procesos. Entonces creo que se han quedado unas secuelas bastante importantes, en donde hoy también el gobierno nacional, el Estado como tal, tiene una responsabilidad de reintegrar a esta población, todo en cuanto corresponda, ayudar a subsanar todas esas heridas que se han causado. Entonces creo que los efectos que esta ha causado son bastante importantes, y bueno, dentro de ellas podemos decir también que lo hemos reflejado en una sociedad en donde no hay presencia del Estado, no hay presencia de la fuerza pública, no hay avance en materia de infraestructura, y la población social tiene poco desarrollo. Muchas gracias, señor Mario. Bueno, el principal efecto, diría yo, que nos ha dejado la guerra, para iniciar pues con mi intervención, yo diría que habemos tres actores. El primero es el Estado, el segundo son los actores al margen de la ley que luchan por una causa, o inclusive no tienen que estar al margen de la ley, sino que tienen un pensamiento diferente al Estado, y el tercero, el pueblo que está en el medio. Cuando observamos estos tres actores, nosotros podemos analizar claramente que se genera una guerra entre Estado y los que piensan diferente, pero los que están en medio son los más afectados, generando masacres, desapariciones, poca inversión, generando zozobra, destrucción de pueblos, y sobre todo una percepción de mala imagen a nivel internacional, que nos indica el gran número de crímenes de lesa humanidad y por supuesto la violación de derechos humanos en nuestro territorio. Los principales afectados son los que estamos en el medio, en una guerra que no les correspondió, sino que simplemente la estamos viviendo por estar en el lugar donde el Estado nos ha dejado abandonado y por estar en el momento menos indicado, pero que en últimas es nuestro pueblo, es nuestro territorio, y que nos toca asumirlo. Ese es el principal efecto que ha dejado la violencia: madres, cabezas de familia sin sus esposos, hogares desarticulados, en fin. La guerra ha dejado ese efecto tan grande, y es el asesinato de líderes, la violación de derechos humanos y un actor fundamental, o mejor dicho, un derecho fundamental como lo es el derecho a la vida. Muchas gracias, concejal. El grupo B. Cuando hablamos de efectos, hacemos referencia también a las consecuencias de lo que
llevamos la peor parte, que es la base social. Como referente y representante de una organización que tiene que estar mirando y analizando cómo apoyamos las necesidades del territorio a partir de un gobierno que ha sido inoperante, negligente y ha abandonado a nuestra base social, pues también miramos que el efecto siempre irradia en alto grado de vulnerabilidad, como le decía el concejal, muy de acuerdo con esa percepción, porque sabemos que también esos efectos también llevan más que la mirada internacional, también es la mirada nacional. Y es el escepticismo, y eso se ve reflejado en el escepticismo de la misma comunidad, en ya no participar políticamente porque ya no nos sentimos representados, y un documento que está como la Constitución Política de 1991, que es nuestra matriz, nuestra directriz para saber cómo deben protegernos y cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos, pues eso se está desdibujando, porque solo queda en el papel donde ya no creemos en un Estado que ha vulnerado nuestros derechos como base social. Muchas gracias. A ver, yo quiero enfatizar siempre lo que frente a este tema es, primero quiero decirles que uno de los puntos ha sido primeramente el abandono estatal. Ese ha sido uno de los primeros acciones del Estado, porque podemos mirar hoy el gran desplazamiento de familias a través de la guerra, porque hoy en este país aproximadamente hay 10.254 personas desplazadas, que hoy a través de la 1448 del 2011, que es lo mínimo que el gobierno nacional está dando una pequeña participación a ello entre el Estado y la sociedad civil, que tiene que darle esas opciones de vida que es muy mínima para compensar esta guerra más de 60 años. Segundo, hoy podemos mirar también que muchas acciones, que mucha gente han tomado otro camino de tomar las armas, de sembrar cultivos de ilícito, y hoy está reflejado básicamente en la violencia. Yo puedo precisar aquí en este medio es Buenos Aires, hoy un municipio realmente del norte del Cauca, donde hemos mirado y precisado muchas muertes de jóvenes, porque realmente el Estado no ha hecho una presencia usual, es activa, digamos, en esta comunidad y básicamente el norte del Cauca, y hoy es el resultado, digamos, de esta problemática que viene aquejando Colombia en el tema social. Muchas gracias, don Edilton. La siguiente pregunta es: ¿cree que los acuerdos de paz han ayudado en la reducción de la violencia? Iniciamos con el grupo B. Pues realmente los acuerdos de paz fijaron una gran expectativa en la población colombiana, y esas expectativas nosotros como base comunitaria y social tuvimos la oportunidad de participar y referenciar unas personas que iban a articular esas acciones con la mayor credibilidad y con ese entusiasmo que nos caracteriza siempre por querer ver una Colombia diferente. Desafortunadamente los atrasos por parte del Estado, la burocracia, ha traumatizado mucho esas grandes expectativas que teníamos, y surgen nuevos gobiernos que frustran la posibilidad de que el gobierno anterior dejó toda la capacidad instalada para avanzar, pues eso no se ve. En ese sentido, vemos con gran tristeza desde la base comunitaria que si nosotros como la base comunitaria no empezamos a generar complementariedad en esos aspectos, y si nosotros no asumimos nuestro rol desde nuestra defensa y garantía de los derechos, muy posiblemente el Estado no lo va a hacer. Es nuestra presión, nuestro ejercicio constante que va a permitir que esos acuerdos de paz tengan la relevancia y la importancia que requieren, porque por parte del Estado eso creo que nunca va a ser por la misma burocracia. Muchas gracias. A ver, yo creo que realmente estos acuerdos, particularmente lo puedo decir que fue ha sido un fallido de acuerdo, porque realmente siempre, digamos, en el contexto no había una respuesta del Estado, no había un cumplimiento del mismo, y hoy para mí ha sido un
un acuerdo fallido. Hoy podemos mirar la problemática que se está padeciendo hoy en este país por el incumplimiento del Estado, porque realmente es un gobierno muy derechista, que realmente quería volver trizas en los acuerdos. Entonces me parece que mi segunda idea es que ha sido un poco complejo, digamos, que este acuerdo sea un acuerdo que realmente el anhelo de la comunidad colombiana sea un éxito, pero realmente ha sido un fracaso. Muchas gracias. A continuación la palabra al grupo A. Muchas gracias, señor coordinador. Creo que los acuerdos de paz se han estructurado con base a modelos que se han puesto en marcha en otros países, en otras situaciones, y seguramente, claro, es importante resaltar que es un proceso que se está adelantando con una de las guerrillas más viejas del mundo, con una de las estructuras militares mejor estructurada, por decirlo así, en cuanto corresponde al grupo al margen de la ley, y en este caso es con la FARC. Es importante resaltar que dentro de toda la estructura que se complementa en todas las disposiciones que hay por parte del gobierno, pero también además de eso por otros actores como el mismo grupo al margen de la ley, organizaciones internacionales que están interesadas en ver salir adelante este proceso, crean todos los mecanismos, pero hay un factor muy importante, y es que en medio de este factor o de este proceso está la conjugación política. Entonces, el elemento político, las fuerzas políticas, las disputas políticas también llevan a cabo a que sea débil la fuerza normativa que llevan a cabo estos procesos, y seguramente generan y crean una debilidad en el desarrollo del proceso. ¿En qué sentido? Que, como es normal, el proceso inicia con un gobierno de turno, pero seguramente este culmina y inicia un proceso nuevo, por decirlo así, con un gobierno nuevo. En este caso con el presidente Iván Duque, que su partido político, el partido político de este gobierno, es un partido que no está de acuerdo pues con ninguno de los puntos de este proceso, esos 6 puntos, y seguramente eso también genera un limitante para que esto se lleve a cabo. Ahora bien, nosotros sabemos que, por ejemplo, existe una estructura, por ejemplo, que a la ley 1957, que es la que habla del tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, y otras leyes que fortalecen y tratan en lo posible de endurecer todos estos procesos. Ahora, ¿sí le ha servido al país? Claro que sí le ha servido y debería servirle más al país. Lo que pasa es que yo veo desde lo personal que cuando no existe la voluntad política, no existe esa voluntad económica por parte del gobierno nacional para hacer esta inversión, una inversión que estaba proyectada a 10 años, pero que por modificaciones terminó siendo de 15 años. Entonces encontramos un vacío o una debilidad en el resorte presupuestal para ayudar a financiar y llevar a cabo todo esto que se discutieron en diferentes escenarios, con diferentes grupos, y seguramente esto también genera pues un vacío para que el proceso no se lleve a cabo de la mejor manera. Le debería estar sirviendo mejor al país. Lo que pasa es que el Estado no ha sido responsable a la hora de definir los temas del post-conflicto, en ocupar los espacios que los grupos armados de la ley dejan en el momento de retirarse en armas, y en este caso los ocupan otros grupos aprovechándose de la situación. Muchas gracias, Gilmar. Bueno, en cuanto al tema del proceso de paz, yo diría que es un modelo muy interesante, que suena muy bonito, pero traerlo a la realidad es otra cosa y otro contexto. Cuando hablamos de paz, yo diría que la paz debe comenzar en el departamento del Cauca. Y si en el Cauca nosotros no vemos esas oportunidades, esa inversión social y esa paz, créanme que muy difícilmente la vamos a ver en Colombia. Porque el Cauca es un departamento altamente golpeado por la violencia y altamente históricamente olvidado
por el Estado colombiano. Y no hace falta sino mirar las cifras. Aquí observamos entonces que para el informe de masacres según Indepaz del 2021 tenemos 77 masacres. De esas 77 masacres, 279 víctimas. Y observamos claramente entonces que el departamento número 1 donde han ocurrido más masacres ha sido el departamento del Cauca. 13 masacres y 42 fallecidos. 13 masacres y 42 fallecidos. Entonces, ¿ahí qué nos indica esta parte? Que los acuerdos de paz, si bien es cierto, están escritos en el papel, a la hora de llevarlos a la realidad, no se cumplen. Porque las masacres continúan, porque la falta de oportunidades continúa, porque los que están sentados allá son los que hicieron la guerra, pero las víctimas todavía están sin representación. O sea, tuvieron que esperar 5 años para entregarle oportunidad a las víctimas de que puedan tener su representatividad en el Congreso. Y yo no estoy diciendo que la paz se amaga, porque estos acuerdos tienen que llegarse y tienen que hacerse. Lo que estoy diciendo es que lo que está escrito se tiene que cumplir. Y para hacerlo cumplir, tenemos que empezar por el departamento del Cauca, un departamento lleno de violencia, un departamento donde la mayoría de los que conformaron las FARC hizo presencia, un departamento donde por la falta de ausencia del Estado y la falta de oportunidades está altamente consumido por el cultivo de sustancias ilícitas, y ese cultivo de sustancias ilícitas también nos ha puesto a nosotros como víctimas y víctimas indirectas. Porque por cada familia que tiene el departamento del Cauca, una persona como mínimo está consumiendo drogas. Y esa persona consumidora de drogas no se le puede señalar como habitante de calle. Se le debe señalar es como una enfermedad y un flagelo al que nos sometió el Estado por el olvido, por firmar un acuerdo de paz con una guerrilla que se desarmó, pero que el Estado no fue capaz de ocupar ese espacio que dejó y lo ocuparon otros, y hoy en día seguimos viviendo el rigor de la violencia. Muchas gracias, concejal. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los mayores obstáculos que han tenido los acuerdos de paz en Colombia? Iniciamos con el grupo B. Pues aquí hemos escuchado que casi todos los compañeros que están aquí analizando sus diferentes posturas, y creo que estamos unificando el criterio que el Estado es el mayor causante que todo el proceso de transformación y de paz se dilate, porque no sé si de pronto me desvío un poco, pero era necesario enfatizar de la importancia de que la gente reconozca que el Estado no ha sido amigo y no ha sido amable con la comunidad. En ese sentido, miramos que el retraso que tienen los acuerdos de paz se da por el mismo Estado y por su burocracia. Muchas gracias. A ver, yo quiero también precisar que uno de los mayores obstáculos básicamente es que el Estado realmente no ha cumplido. Es un Estado realmente que con algunos dirigentes también se oponen a dicho proceso, y básicamente hoy nos ha puesto, digamos, entredicho la sociedad civil para que eso pues conlleve a ciertos términos inclusive negativos. Yo pienso que hay que reorganizar, y Dios quiera que esto pueda trascender y el día de mañana podamos ver otras opciones positivas para que Colombia sea un país mejor. Yo quiero de pronto, entre comillas, contextualizar algo aquí, porque que en el mundo ha habido varios acuerdos de paz y han sido unos acuerdos de éxito. Por ejemplo, el de África, el de Sudáfrica en el año 1994, donde el apartheid fue un acuerdo de éxito, donde realmente el 90% lo manejaba una colonia británica, y básicamente que asumía el 90% de la comunidad negra, y hoy realmente a través de Nelson Mandela pueden ver una sociedad muy positiva y desarrollada. También podemos meternos, digamos, aquí hablar sobre los acuerdos de Centroamérica, y básicamente esperábamos que estos acuerdos iban a ser muy similares a los que hubieron antes, ¿no? Pero parece ser que han sido unos acuerdos fallidos, de realmente que hoy podemos mirar
digamos, la gran problemática que nos ha traído estos acuerdos, asesinatos de líderes, desplazamiento, mucha vulnerabilidad, y eso obviamente estamos mirando unos actos negativos muy impresionantes en este país. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo quiero agregar algo más también a lo que dice mi compañero, y es que sí, existen otros procesos de acuerdos de paz en otros países que han sido un éxito total. Y yo creería que parte del fracaso, porque no hay que decir que es malo el acuerdo de paz, es bueno y bien traído, enhorabuena, porque por algo se tiene que empezar y es un camino que ya se inició. Pero yo diría que una de las falencias más importantes es que se inició un acuerdo de paz con el Estado colombiano, que representa pues, a todo el territorio, y unos pocos de un grupo al margen de la ley. Otros acuerdos de paz en otros países se hizo de consenso con la totalidad del grupo, o sea, no hubo disidencias. Pero acá podemos observar que no todos los de la FARC se querían desmovilizar. Entonces se desmovilizaron unos cuantos, pero el poder, el armamento, las riquezas, todo lo que conlleva a lo que han construido los actores al margen de la ley durante este tiempo, está en el poder de los que continúan todavía en guerra. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí nosotros ¿qué observamos? Que el acuerdo de paz se hizo con unos pocos porque los demás continúan en las mismas. Y uno creería que con los pocos que se hizo esto es para estar en el poder, pero a su vez seguir manejando los hilos en la ilegalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Yo hago el siguiente aporte. O sea, pensaría yo, y es bien traído lo que mencionan los compañeros, que hay que tener una diferencia, y es que algunos procesos de paz que se dieron en otros países se dieron con grupos que tenían una disputa política. Luego entonces en Colombia tenemos dos situaciones, lo que menciona el concejal Gustavo Mozolongo, que es bien importante, y es que en Colombia tenemos diferentes flagelos de violencia. Una violencia política, si tenemos unas violencias generadas por la participación y la incidencia de grupos al margen de la ley que conjugan el tema político, pero además de eso también el tema del narcotráfico. Ahora, parte del proceso de paz ha tenido obstáculos porque se puede considerar que hay algunos actores o grupos políticos que abanderan políticas e ideas de seguridad social con grupos armados, es decir, con la fuerza pública. Entonces, vender esta idea y seguir vendiendo esta idea de generar esa tranquilidad en la ciudadanía, pues seguramente permite que esa bandera y esa propuesta siga perdurando en tiempos, y es lo que pronto ellos han querido que se siga dando. Entonces, uno puede encontrar que en el proceso de acuerdo de paz se han presentado diferentes situaciones de violencia, como masacre a líderes que hoy abanderan el tema